se cumplen 51 años de un nuevo aniversario de esa huelga, de esa hazaña histórica de los trabajadores en rechazo a la dictadura. Y queríamos conversar hoy con una de las personas que estuvo allí en la resistencia, siendo muy joven, desde el sindicato textil, concretamente ocupando la fábrica Fibratex, y bueno, luego fue además el dirigente del Congreso Obrero Textil. Graciela López, un gusto enorme recibirte esta mañana. El gusto es mío. ¿Y cómo recordás, Graciela, esos momentos? Porque eras muy joven, Sí. Menos de 20 años. Sí, yo tengo 70, nací en el 53 y entré a la fábrica Fibratex cuando tenía 16, en el año 70. Pasamos por una huelga textil muy grande en el año 71 y lo que fue casi inmediato fue el tema del golpe de Estado en el 73. Tenía 19 años. En junio tenía, cumplí, yo soy de octubre. Claro. Y sí, y en aquella época, o sea, cuando entrábamos en la fábrica, ya estaba discutido y requete discutido, aprobado, el tema de cuando la conformación de la CNT y todo eso, que es muy anterior a nosotros. Nací en el 53, la formación fue en el 60, en el 66, perdón. Pero ya todos sabíamos, porque el hábito y la costumbre en aquel momento era que cada decisión que se tomara pasaba primero por asambleas de fábricas. O sea, se reunían las direcciones de los sindicatos, después eso se llevaba a cada lugar de trabajo, a cada centro de trabajo, se discutía, se votaba, se llevaba una posición. ¿Cómo funcionan más o menos ahora? Claro, pero me imagino que tampoco debería haber unanimidades, o sí había unanimidad y no se discutía. En la época de la que yo te estoy hablando, eso ya estaba todo resuelto, y lo que nosotros sabíamos, los más jóvenes, los que teníamos esos años, era lo que ya habían resuelto los compañeros antes que nosotros. ¿Qué te acordás de esa noche? Y mira, esa noche nosotros estábamos mirando la tele. Lo que sabíamos era que si había un atentado a la Constitución o pasaba algo como lo que pasó, como el golpe de Estado, era ocupar en forma inmediata el lugar de trabajo. Y yo me acuerdo que entraba a las 6 de la mañana. Teníamos turnos de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 6. Y ya el turno de la noche, eso pasó en el textil, antes que el comando de la CNT resolviera y diera la orden, porque ya estaba discutido y archidiscutido, lo que se iba a hacer. Bueno, cuando yo llegué a las 6 de la mañana, ya entramos a ocupar. Los compañeros de la noche se habían quedado a esperarnos y ahí ya ocupamos la fábrica. ¿Y se quedaban ahí? Nos quedábamos allí. En aquella época, primero, ¿cómo bancabas estar ahí adentro? Era, en general, cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos siempre la idea de que si el trabajo era relativamente bueno y el salario acompañaba, como que vos entrabas y te jubilabas de ese mismo lugar. Claro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se generaba todo alrededor de la fábrica. La gente podía ahorrar en aquella época y se compraba algo, y si no, la mayoría alquilaban sobre la zona. Entonces eso hizo que florecieran las carnicerías, las almacenes. O sea, vos salías de trabajar y ya te ibas con la bolsita comprando las cosas. Bancábamos la olla con lo que los vecinos, no solo los vecinos, aparte nosotros estábamos muy cerca, estábamos en una zona cerca de Nuevo París, que están todas las curtiembres. Era una zona de textiles, porque estaba la Aurora, la Mundial, Macera, Musa, Fibratex. O sea que los vecinos le daban, los comerciantes. Pero salíamos también. Ajá. Con mucho cuidado, pero salíamos para poder bancar la olla.
Después el tema de la represión, nosotros estábamos muy cerca de Agraciada, entonces, y de Carlos María Ramírez, San Quintín, toda esa zona, patrullada permanentemente por lo que nosotros le decíamos antes, los roperos, los guanacos, que eran los que largaban los chorros de agua, que donde te llegara a agarrar un chorro de esa agua, te tiraba el suelo y te quebraba la columna, porque era impresionante. Ahora, en ese periodo que tú estás contando, esos 15 días, fueron desalojados más de una vez. ¿Cómo era eso? No era que fuera pacífico ni nada. No era pacífico. Primero, que eso es la vigilancia permanente en la calle y alrededor de la fábrica. Era muy difícil poder llegar a la ocupación. Y en el caso nuestro en Fibratex se ensañaron muchísimo, porque el dueño de la fábrica era Miguel Strauch, la familia Strauch, y por motivos personales, porque la señora, la mujer, la madre de sus hijos, estaba presa por el OPR, entonces tenía un odio, pero era un odio espantoso. Y en mi fábrica, por ejemplo, se vivió eso de la dictadura cívico-militar. Entonces, la orden que teníamos y lo que ya se había resuelto años antes de cómo se iban a dar las cosas, nos desocupaban, a nosotros nos desocuparon 4 veces. ¿Y cómo era eso? Entonces entraban, la nuestra era una fábrica muy grande. Y muchas mujeres. Y calculá que más del 80% éramos mujeres. Entonces nos hacían poner, en la entrada de la fábrica había una balanza gigantesca que era donde paraban los camiones que venían con la lana. Entonces nos hacían poner en semicírculo y era horrible, porque eran groserías, palabrotas, insultos. Lo mínimo era putas de mierda. Perdón. Sí. ¿Está? Dejan a los hijos tirados para estar acá. ¿Quiénes son los delegados? ¿Quiénes son? Y en aquella época todavía el ejército tenía las escopetas con bayoneta. Entonces te pinchaban. Iban y te pinchaban. Y nosotros cuando veíamos que se acercaban, porque teníamos compañeros que vigilaban sobre la azotea, tocaban la sirena de entrada y salida de los turnos. Entonces ahí sabíamos que venían. Entonces los delegados, ya estaba todo previsto, había muchos ductos en la fábrica, entonces lo que querían era saber cuando entraba, yo no me puedo contener todavía, lo sigo sintiendo y diciendo milicos, y no lo puedo evitar. Entonces lo que nos preguntaban eran, ¿dónde están los delegados? Y nadie decía nada. Lo que sí hacían, por ejemplo, era sacar a las más jóvenes, y había todo un pasillo que nosotros no veíamos de dónde estábamos, pero sentíamos los gritos y los llantos. Y era que con esas bayonetas las pinchaban y le decían, ¿dónde están los delegados? ¿Dónde están los delegados? Entonces desocupaban la fábrica, o sea, cédula en mano, ellos tenían una lista que la patronal le había dado con los nombres de los delegados. Entonces íbamos pasando en el desalojo, Cuando nos llamaban a trabajar, íbamos, ocupábamos de nuevo. En la segunda ocupación en la segunda desocupación, en el fondo de la fábrica estaban la batea de los albañiles, que era donde lavaban las herramientas, agua con porla, mugre, hojas, todo ese tipo de cosas. Entonces, en un momento vemos, en ese semicírculo que estábamos todos, que pasa un compañero que se llamaba Walter Chape, un adorable compañero que estuvo 12 años preso, que ahora está muerto, ¿tá? Pasa esposado, con el pelo que le caía un líquido blanco, y era el Portland. O sea que en la fábrica nuestra torturaron, hicieron cualquier cosa, pero cualquier cosa como pudieron haber hecho en los cuarteles. Y hay una cosa que nosotros durante muchos años no comentamos porque sabíamos solo 3 compañeras. En uno de los desalojos a una compañera nuestra
que después murió como consecuencia de eso, porque nunca se pudo recuperar, tenía el nombre igual que una mujer tupamara. Pero esa mujer tupamara estaba presa. Entonces la suben, porque alguna gente se llevaban, la suben a uno de los roperos y todos la tropa, todos los que estaban ahí, que venían, no sé, venían 30, 40, la violaron todos. Y la llevaron al cuartel y la violaron todos de nuevo. Ella no pudo con eso y ni siquiera pudo contarlo. Solamente después de muchos años, se lo contó solamente una amiga, y después esa amiga lo hablamos entre tres. Y lo cuento ahora porque ella murió y porque a ella no le hubiese gustado que nosotros pero como yo no digo el nombre, y además yo vivo en una cooperativa de viviendas que queda a 4 cuadras de la fábrica, que se llama Tebelpa, que es de textiles de Belvedere y Paso Molino. Somos 200 viviendas donde había mucha gente textil y mucha gente de mi fábrica. Y esta compañera también vivía con nosotros. O sea que para nosotros fue terrible salir a la calle. Lo mismo que después, cuando volvimos a trabajar en la fábrica de nosotros, si era tan poderoso el clan Strauch que vino el coronel Borentini e hicieron un simulacro de plebiscito. O, más que plebiscito, votación. Uh-huh. Entonces, como estábamos todos en la calle porque había sido un desalojo, organizaron todo, en las secciones habían hecho cuartos secretos, con un sí y un no. Entonces, una cantidad nos fuimos. Y vino la orden de la CNT en ese momento de que fuéramos, porque la huelga se estaba terminando, estaba por levantarse, y a los que no fuéramos nos iban a echar. Entonces, en el boca a boca, unos en moto... ¿Por sí o por no? ¿Qué era la pregunta? Para empezar a trabajar. O sea, no continuar, sí empezar a trabajar. Lamentamos, nosotros en ese momento en esta fábrica éramos 820 más o menos, y hubieron 3 compañeras que colaboraron con ellos. En el sentido de las mesas, las votaciones. Lo que dicen que salió de ahí es que queríamos volver a trabajar. Pero nadie controló, y seguramente porque había muchísimo miedo. Sí. Había miedo en la calle, había miedo en el barrio, había miedo en todos lados. ¿Y cómo sentiste cuando se tuvo que volver a levantar la huelga? Y cuando se tuvo que levantar la huelga, nosotros ya... ¿Lo viviste como algo pesado, doloroso? Fue algo muy doloroso. O sea, nosotros sabíamos, lo que no sabíamos era que podía ser tan violento porque había odio, había odio contra nosotros. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible si estamos todos los días, tomamos mate en la media hora de descanso, nos encontramos a la entrada y a la salida, hablamos de los hijos, festejamos los cumpleaños de 15, hacemos la despedida de fin de año, porque era lo más normal. Claro. Y somos gente común y corriente que solamente porque somos sindicalistas. Algunos estábamos, algunos no, bastantes, estábamos politizados, teníamos organizaciones políticas detrás, pero no era eso. Claro. Entonces, pero hubo muchísimo miedo, y hubo que inmediatamente se produjeron los despidos. En la fábrica de nosotros hay un dirigente sindical que fue fundador textil también, junto con Héctor Dordilla y Juan Ángel Toledo y otros, que se llamaba Rubén Ignacio Huguet, que trabajaba en Alpargatas. Entonces la hermana y el cuñado trabajaban con nosotros, y a tal punto llegaba el tema de la represión y todo, que echaron el primer día no entró ningún delegado, ninguna delegada, no entró nadie, las novias, las mujeres, echaron a todos. Y Marta Huguet,
trabajaba con nosotros y nunca fue delegada, y el marido tampoco. Pero la echaron, porque como era hermana Huguet, por las dudas. Y al marido también. Fue un clima espantoso. Yo te agradezco, Graciela, que puedas contarlo, porque sobre todo la memoria hay que mantenerlo, y está bueno que bueno, se sepan algunas cosas como las que contaste acá. No faltará oportunidad para volver a seguir profundizando en todo esto, y gracias por tu testimonio. Y yo agradezco mucho que, en aquella época, como decía Galeano, yo fui una nadie dentro de los nadies. Entonces esa fue una experiencia que vivimos los nadies, o los nadie, y como que la memoria histórica, a mí me preocupa muchísimo hoy día, que esa memoria histórica parece tan lejana, y no sé, me parece que encuentros de este tipo hacen que por lo menos los que vivimos una pequeña parte de esa historia podamos contarla. ¿Cómo no? Traerlo al hoy. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir con